Bienvenidas y bienvenidos amigos a Era Verde. Hoy queremos hablar sobre la piña y sus impactos en Costa Rica, en particular en la zona norte. Sabemos que el tema de los monocultivos es un problema ambiental alrededor del mundo, y en Costa Rica la piña desde hace varias décadas ha venido tomando relevancia porque el modelo de producción ha sido piñero en muchas de las zonas rurales de nuestro país. Recientemente vuelve a tomar relevancia el tema porque el Centro de Investigaciones en Contaminación Ambiental, CICA, de la UCR, ha estado realizando desde el 2015 un estudio sobre impactos de los agroquímicos y algunas otras sustancias que utiliza en las zonas de producción. Esta serie de estudios, bueno, se supone que todavía están en realización hasta este año, y en la conferencia de prensa donde dieron los resultados estuvo Era Verde. Vamos a ver esta información. El proyecto del cual estamos haciendo referencia en este momento, ya don Fernando hizo referencia a este proyecto, está siendo desarrollado desde el 2015 y hasta este año 2018, finaliza este año, es decir, no ha concluido, y es realizado por el Centro de Investigación en Contaminación Ambiental en conjunto con el Servicio Fitosanitario del Estado por solicitud de este. El objetivo principal que tenemos para este proyecto es fomentar la implementación de las buenas prácticas agrícolas, específicamente en los distritos de Pital, Aguasarcas y Venecia de San Carlos, y en el cantón de Río Cuarto, todos de Alajuela. Es un proyecto integral que no ha concluido, por lo tanto estamos hablando de resultados preliminares en este caso. Tenemos lo que es el análisis de los cuerpos de aguas superficiales, estos serían ríos y quebradas, y de nacientes y pozos, que serían aguas subterráneas. Este tema está bastante álgido, y para conversar sobre estos impactos y bueno, este estudio en general, estamos con Karina Valverde, socióloga de kioscos socioambientales de la UCR, quien además trabaja en un proyecto con varias comunidades de la zona norte que se ven afectadas por la piña. ¿Cómo está, Karina? Bien, muchas gracias. Y también estamos con Clemens Rupert, quien es coordinador del Laboratorio de Análisis de Residuos de Plaguicidas del IRET de la Universidad Nacional. ¿Cómo está, don Clemens? Buenos días, ¿cómo va? Bien, gracias. Clemens, a la hora de realizar estos análisis de impactos de sustancias tóxicas en el ambiente, ¿qué hay que tomar en cuenta y qué tipo de pruebas se pueden hacer? Muy importante la pregunta. Cuando uno quiere analizar el impacto hay que tomar en cuenta siempre dos aspectos importantes. Uno es la presencia de los diferentes compuestos en el entorno y el impacto que uno quiere evaluar. Entonces estamos hablando de impacto ambiental, pero también estamos hablando de un impacto sobre la salud de la gente que vive en esas zonas. Impacto ambiental hay que tomar en cuenta, digamos, el entorno, puede ser en el suelo, puede ser en el agua, puede ser en el agua subterránea. Entonces hay que conocer bien cuáles sustancias se utilizan, cuál es su grado de toxicidad y su grado ecotoxicológico, y el tema de la dispersión ambiental que puede generar esas sustancias. Entonces, el momento cuando se aplica. Además hay que tomar en cuenta, lógicamente, las condiciones ambientales del entorno, que tienen que ver con agua, con lluvia, por ejemplo, con escorrentía, los cuerpos de agua cercanos, los pueblos que viven cercanos. Entonces hay una serie de aspectos que hay que tomar en cuenta cuando uno evalúa el uso de plaguicidas en el entorno agrícola. Veíamos que este estudio que ha estado realizando el CICA de la Universidad de Costa Rica hacía bastante análisis de lo que eran cuerpos de agua superficiales y subterráneas. ¿Cuál es la diferencia, Clemens? ¿Hay algo que sí llegue a las superficiales, que no llega a las subterráneas, o cómo es eso? Yo fijo por el uso en sí, más que todo en la piña, donde se aplica en el boom, los plaguicidas que se utilizan fácilmente pueden ir a los cuerpos de agua superficiales. Entonces, cuando llueve, y lógicamente Costa Rica puede ser un país donde llueve mucho, fácilmente, después de una aplicación, los productos pueden ir mediante escorrentía a los cuerpos de agua superficiales, a las quebradas, a los ríos. Y este proyecto hemos encontrado en varias zonas. Pero también por el tipo de suelos, los productos también pueden infiltrar a los mantos acuíferos. Y ese ha sido uno de los puntos importantes, en mi opinión, que tiene que ver con la piña, por el hecho de que se aplican algunos herbicidas que fácilmente pueden drenar a los cuerpos de agua subterráneas.
Entiendo. Karina, cuéntenos un poquito, perdón, del proyecto que usted trabaja en la zona norte y cómo es la situación de las comunidades con las que trabaja en relación a la piña, la situación social en particular. Bueno, el proyecto es un proyecto de acción social que está inscrito en el Centro de Investigación y Estudios Políticos, es parte del programa Kioscos Socioambientales, que a su vez es parte de la Vicerrectoría de Acción Social. Entonces responde a un compromiso ético que se tiene desde la universidad para el trabajo con las comunidades y en este caso comunidades que han sido afectadas por la expansión del monocultivo de piña. Y entonces, para responder cuál es como la situación social de estas comunidades, desde que ya se entra, digamos, a estos espacios rurales o a estos territorios, han sido zonas vulnerabilizadas durante muchos años por otro tipo de agroindustria, digamos, que ha existido en esas zonas, como por ejemplo el arroz o la caña, ¿verdad? Pero el monocultivo de piña sí es cierto que ha generado otro tipo de impactos, mucho más acelerados, más invasivos, y son zonas que se afectan, bueno, por ejemplo, cuando ya se instala como una infraestructura de monocultivo, por decirlo de esa forma, estas comunidades se transforma muchísimo el tejido social, ¿verdad? Por muchas razones. Primero porque son lugares donde sus formas productivas eran más de subsistencia, que no significa que estaban en condiciones precarias, ¿verdad? Porque a veces confundimos eso. Claro. Mucha gente cree que como ahora es una industria, que entonces hay más plata, digamos, para las personas. Sí es cierto que hay más plata, pero por lo general es para las empresas. Sí, para la exportación que se va y que se genera ahí, obviamente, ganancias, pero en estas comunidades de eso se queda prácticamente nada. Entonces sí hay mucha de la transformación a nivel laboral, implica en otras áreas de la vida cotidiana. Por ejemplo, si son lugares donde la gente está comprometida, con, no sé, por ejemplo en comités de agua, en la junta de padres, en la junta de educación, en la construcción de algo para la comunidad, todas esas actividades de gestión más comunitaria se ven interrumpidas porque entonces ya mucha gente que se dedicaba a esto se empieza a dedicar como asalariados o asalariadas de las piñeras y se transforman muchísimo esos tejidos sociales. Entiendo. Bueno, vamos a ver en este momento un video que hizo este proyecto de kioscos socioambientales con experiencias de personas de la comunidad La Guaria en Pocosol de San Carlos. Después de esto vamos a hacer una breve pausa y ya casi volvemos con más de Era Verde. De hecho, el que lucharan por un centro educativo fue una evolución para bien. De ahí vinieron proyectos importantes como el colegio, importante también para bien, el rastreo de camino, importante para bien, la electrificación hace 10 años, importante para bien, pero hemos tenido otros fenómenos que han venido para mal, que es el de los monocultivos, ¿verdad? Que quebraron, por decirlo así, el ciclo normal de vida de nosotros como campesinos. Como le digo, para muchos, digamos, trajo, digamos, mucho beneficio, digamos, en el asunto de trabajo, digamos, en lo económico, digamos. Sí, digamos, en lo económico hay que dar lo que así, digamos, hay, digamos. Pero como le digo, lo natural se va perdiendo. Eso es lo que yo, en mi parecer, digamos. Y es que ahora ya esto es como un desierto con esa piña. Todavía hace unos días se veían montañitas bonitas. Y ahí usted venía, yo no sé si usted vino cuando ahí había una casa, habían arbolitos de coco, frutales, mira qué lindo. El día que botaron eso quedó como un desierto totalmente. Sí. Yo veo así, ¿verdad? Porque hay para allá donde hay esas piñeras, habían unas lagunas, como tipo piscina, que con el tiempo, ¿verdad? Se fueron haciendo así las lagunitas, y ahí había agua, ¿verdad? O salía como ojos de agua, le decimos nosotros. Entonces le hicieron las presas para que no saliera más el agua y que se hicieran grandes. Entonces viene y resulta que ahí se crean pescados. Y
se sacaban unos así, guapotes. Ahora ¿qué? ¿Quién va a ir a esas lagunas de que habían antes? Ahora lo que hay es solo piñeras. Sí, a mí me gustaría ver la guaria de antes, pero ya ahora va a ser muy difícil. Ya no se vuelve a ver así. No podemos abandonar el ser de gente humilde, de gente sencilla, de gente que quiere aprender, de gente que quiere vivir un estilo de vida que ha vivido. Entonces, nosotros no pretendemos de que esto se nos convierta en algo que no vamos a encajar. Ese estilo es el que queremos que camine con nosotros y con las futuras generaciones. Un estilo de vida campesino. En el caso de las aguas superficiales, vamos a mencionarles que los plaguicidas más frecuentemente detectados y cuantificados, o sea, tienen un valor numérico, fueron bromacil, ametrina, diurón y en menor número o cantidad de detecciones y cuantificaciones, metalaxil, carbendazim y hexacinona, que de acuerdo a lo que es el decreto 33.601, MINA de Salud, ninguno de estos plaguicidas más frecuentemente detectados, no quiere decir hay otros plaguicidas en otras épocas del año, prácticamente con tomas puntuales, que se detectaron, ninguno de estos está regulado de acuerdo al reglamento. Estamos de vuelta con Era Verde. Acabamos de ver parte de los resultados de estos estudios que han estado haciendo desde el SICA de la Universidad de Costa Rica y parece alarmante que, por ejemplo, el bromacil aparece en varios cuerpos de agua y otros venenos. De acuerdo al mismo SICA, esta información sale a la luz por presión del despacho del diputado José María Villalta. Vamos a ver brevemente una información con el diputado y ya casi volvemos con más. En mi oficina recibimos información de parte de funcionarios del MAC de que había un estudio que se estaba financiando con recursos del Servicio Fitosanitario del Estado que estaba arrojando datos de contaminación hecho por la UCR y que se estaba ocultando. Pedimos información al SICA sobre este estudio y salieron los datos que desde el 2015 tienen resultados de contaminación en fuentes de agua producto de la actividad piñera en la zona norte. Hay fuentes que abastecen acueductos locales que están contaminados y yo creo que hay una gran responsabilidad, sobre todo del Servicio Fitosanitario del Estado, del MAC, que le ha venido ocultando esta información a la ciudadanía directamente afectada y también a otras instituciones del Estado. No le informaron nada al Ministerio de Ambiente, no le informaron nada a las comunidades, no le informaron nada a la IA, sino que lo taparon y hasta 2017 empiezan a mandar las primeras cartas. Los funcionarios del SICA dicen que ellos recomendaron llevar el tema a las autoridades responsables, pero las autoridades del MAC lo tuvieron engavetado en una actitud totalmente irresponsable porque es un tema que afecta a la salud pública. Clemens, el bromacil aparece en todo lado y lo confirman estos estudios, estos análisis en cuerpos de aguas. ¿Por qué es tan peligroso este químico y cómo es que termina en las aguas y los cultivos mismos? El bromacil, sí hay que tomar en cuenta que el bromacil nosotros habíamos encontrado en el año 2000 por un estudio que hemos hecho para la Defensoría de Habitantes en la zona sur. Después nosotros encontramos este compuesto también en el lago de Milano y Cairo en el año 2003-2004. Entonces es nada nuevo, hay que tomar esto en cuenta. La sustancia, además, la sustancia en muchas partes del mundo ya fue eliminado o prohibido hace más de 25, 30 años. Entonces hay una cosa que en mi opinión hay que tomar en cuenta, que la sustancia sigue apareciendo en las aguas subterráneas en Costa Rica,
por el uso se han utilizado todavía la sustancia en la piña. Hasta recientemente, más o menos hace medio año, la sustancia fue prohibida. Finalmente en Costa Rica también su uso. Importante en mi opinión con la sustancia, y es cierto que se han tocado hasta muy poco, es esa sustancia está contaminando los mantos acuíferos. Además, cuando la sustancia está en esos mantos acuíferos, no se saca fácilmente este compuesto. Entonces, es parte de la problemática. Nosotros no creemos que los recursos para el futuro se contamina con, entre otros, bromacil, pero también puede ser otros de los plaguicidas que se utilizan, entre otros, en la piña. El bromacil es un químico utilizado en plantaciones como herbicida. La exposición de este a altas temperaturas conlleva una posible descomposición y liberación de peligrosos gases, como óxidos de carbono y nitrógeno. El contacto con el bromacil puede causar irritación en los ojos, piel, pulmones y las vías respiratorias, y su ingestión causa náuseas, dolor de estómago, vómito y diarrea. Es sabido que el bromacil es un fuerte contaminante del agua. En Costa Rica se prohibió la utilización del químico desde mayo de 2017. Karina, las personas de las comunidades, por lo menos con las que usted trabaja en la zona norte, ¿están conscientes del peligro del bromacil y los demás agroquímicos? Tal vez antes de referirme a eso, que es importante recalcar lo que Clemens decía de que que no es nada nuevo, o sea, que es una tendencia, que es una práctica común que se ha sostenido durante muchos años por la expansión del monocultivo de piña, que tampoco es nueva, ¿verdad? Que si bien es cierto, está creciendo mucho ahorita de forma más acelerada que antes, pero ha estado. Y si las comunidades están conscientes, sí, porque cuando empezamos a hacer el trabajo con las personas, lo primero que plantean, su primera preocupación es qué vamos a hacer con el agua, porque la gente sabe que lo de las correntías lo entienden perfectamente, que llueve mucho en esa zona, obviamente lo saben también, y que el agua puede ser lo primero que se contamine, el agua superficial y eventualmente las subterráneas. Entonces la gente sí está consciente, mucha de la organización que se va gestionando es a partir de la preocupación por el agua. Luego vienen otras cosas, la deforestación, la disputa por la tierra que se asocia a eso, la pérdida de prácticas productivas propias que también va sucediendo. Y en una de estas comunidades que vieron en el video que habíamos trabajado el año pasado, toda la gente se abastece a partir de pozos artesanales, o sea que son aguas más vulnerables. Y entonces ellos se organizaron para hacer un acueducto comunitario para intentar mitigar un poco, pero desde la comunidad. Pero hay que señalar que esos agravios son responsabilidad de las empresas y del Estado, y esos son los que menos vemos hacer algo, ¿verdad? Sí, de acuerdo. Y hablando del Estado, Clemens, ¿quién y cómo se regula la cantidad de agroquímicos que pueden haber en un cultivo, una plantación, y que finalmente está terminando en las aguas y en todo lado? Lógicamente el ente fiscalizador y el ente que autoriza los productos siempre ha sido el Ministerio de Agricultura, en este caso específicamente el Servicio Fitosanitario del Estado. Si hay que tomar en cuenta, hoy en día, a raíz de una auditoría que había hecho la Contraloría General de la República, ya se obligó al Estado de contemplar también los aspectos ambientales y los aspectos de salud. Pero, lógicamente, bromacil, entre otros, y diuron y otros herbicidas, y lógicamente ya fueron autorizados hace mucho tiempo. Entonces, para sacar productos, el uso de esas sustancias siempre es un proceso un poco complicado. Además, hay que ver si el papel que toma el Ministerio de Ambiente, en este caso DIGECA, en este proceso siente que es un proceso, digamos, el papel todavía es limitado que ellos tienen, porque al final es el Ministerio de Agricultura que autoriza este tipo de productos. Sí, y además ellos deberían ser los encargados en que se cumpla, ¿no?, esa regulación. En el tema de registro de plaguicidas, lógicamente, es en primera instancia un análisis de riesgo. Y entonces, ese es número uno. Si después las sustancias aparecen en aguas subterráneas, por ejemplo, en mi opinión hay que tomar acciones, está claro. Entonces hay que retirar tal vez el registro. Lógicamente hay más actores en este proceso de fiscalización. Está la IA, está CETENA. Yo creo que ellos también deben tomar
Ministerio de Salud, importantísimo en opinión también. Sí, debería haber como una presión, digamos. Debería haber una posición, algo que dice el Ministerio de Salud sobre los resultados del Zika, qué dice la IA, qué dice los demás. ¿verdad? Muy bien. Exactamente. Muy bien, bueno, vamos a pasar a una última información de la conferencia de prensa que realizó el Zika y ya casi volvemos con más. En el caso de las aguas subterráneas, en donde se evaluó pozos y nacientes, como lo manifestó Laura, el plaguicida más frecuentemente detectado y cuantificado fue el bromacil. En el caso del bromacil, nosotros sí encontramos, sí detectamos y cuantificamos concentraciones en aguas subterráneas. Y este es el único caso que se presentó con respecto a un valor mayor que establece la regulación nacional en el Reglamento de Calidad de Agua Potable. Recibimos información de que estaban estos datos desde el 2015 y le pedimos por escrito al Zika la información. Ellos respondieron que tenían un convenio con el MAC y que el MAC tenía que autorizar que se diera la información. Nosotros insistimos, esta es información de interés público, es información pública porque se está afectando la salud de la gente, la vida de la gente. Cualquier riesgo de contaminación en una fuente que abastece acueductos, que es agua potable para las comunidades, es un riesgo para la salud pública. Y además, esta investigación es financiada con fondos públicos, son fondos del MAC. Entonces no hay motivo alguno para ocultar la información y nos preocupa muchísimo la actitud, sobre todo del MAC, oponiéndose y negándose a denunciar esto públicamente. Ahí hay una responsabilidad y es una conducta que la vamos a denunciar porque puede ser incluso delictiva. Los funcionarios públicos tienen la obligación de denunciar cualquier riesgo que se dé para la salud, cualquier irregularidad y están incurriendo en un incumplimiento de deberes en este caso. Acabamos de ver las impresiones del diputado Villalta respecto a este estudio y la importancia de que las personas costarricenses lo conozcan. Y bueno, les quiero preguntar yo precisamente a ustedes dos eso, ¿cuál es la importancia de que los costarricenses y las costarricenses tengamos esta información? Karina. Para mí, lo más importante me parece en este contexto es que a partir de estos estudios se pueden señalar responsables o actores involucrados. Y no hacer como que esto pasa y nadie se da cuenta, sino que bueno, está pasando, entonces quién está contaminando, a quiénes se está afectando y quiénes tienen responsabilidades en tomar acciones concretas para resolver un tema que es evidente y una contaminación que ya está evidente y no solamente en que se supone que la piña contamina, sino que sí está contaminando. Sí, hay hechos, ¿no?, que lo respaldan, hay estudios, hay análisis que lo respaldan. Clemens, ¿por qué es importante para vos? Igual, en mi opinión, de nuevo es una llamada a la atención a la expansión piñera y el posible impacto sobre el entorno, sobre las personas. Entonces, sí es importante. Además, en la zona norte ha sido lógicamente más aislado en ese sentido, creo yo, porque no nos dimos cuenta tanto, tal vez, la expansión también importante en esa zona. Y yo siento que no es el camino adecuado para Costa Rica, por cierto, en un país que quiere proteger sus recursos naturales. Entonces sí es un punto importante. Yo les pregunto, ¿a ustedes les parece que el SICA o el Servicio Fitosanitario del Estado, que fueron los que estuvieron haciendo este estudio en conjunto, bueno, el SICA por solicitud del Servicio Fitosanitario, que hasta el 2017 sepamos estudios que pasaron en el 2015? Bueno, no debería, ¿verdad? Y creo que ahí es también como, bueno, ya es como hacer otros cuestionamientos a nivel de que existe un centro de investigación que nos puede dar resultados, que es de la Universidad de Costa Rica, que creo que esa es otra cosa importante de por qué nos estamos dando cuenta, que es saber que existe un centro que hace estudios sobre contaminación de aguas de un monocultivo como el de la piña y que es un recurso que, bueno,
otros proyectos como el que yo tengo o el de otros de acción social que podríamos tener acceso a ese tipo de información para trabajarlo con las comunidades. Pero nos estamos dando cuenta hasta ahora que hace 3 años la universidad está ejecutando esto y que entonces hay que pensar ahí, bueno, cuál es el papel de estos centros, qué tanto acceso tenemos otras partes de la universidad a ese tipo de información. La ciudadanía en general, ¿no? Y la ciudadanía en general, claro. Entonces es como también poner en cuestión lo que se hace dentro de la universidad en términos de investigación y cómo eso tiene impactos en la sociedad. De acuerdo. Así muy brevemente para cerrar, les pregunto a los dos también. El SICA insiste en que este estudio es realizado en el marco de las buenas prácticas agrícolas. Monocultivar, en este caso piña, ¿es una buena práctica agrícola? Clemens. Para investigar, en mi opinión, buenas prácticas agrícolas, hay que enfocarse en la investigación científica. Por ejemplo, se han recomendado ya hace mucho tiempo más zonas buffer entre el cultivo y los ríos. Entonces, si lógicamente hay que hacer investigación científica, esto entiendo, es muy importante. Entonces, hay que realmente hacer este tipo de experimentos en el campo para ver cuál es el efecto en la zona buffer, cuánto tiene que ser el tamaño de esa zona buffer, cómo hay que reducir la posible lixiviación de los mantos acuíferos. Entonces, son cosas que hay que investigar. Significa que hay que hacer una investigación específica sobre ese tipo de variables y yo creo que ahí todavía quedamos cortos, creo yo. Karina, muy rápido. Rapidísimo, el monocultivo siempre es una amenaza para prácticas agrícolas productivas locales. Entonces, estas amenazas hacia prácticas locales lo que hacen es no permitir que se sigan desarrollando y yo creo que es como que ya la gente tenía opciones de cómo vivir. Claro. Y el monocultivo... Se les implantó un modelo productivo. Se impone un modelo, Bueno, les agradezco mucho por haber atendido la invitación. Gracias también. Les agradezco a ustedes por habernos acompañado en casa. Los dejamos con más de la programación de Canal UCR, en donde hacemos televisión con sentido.